No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. 2 muertos en protestas en Cisjordania y nuevos cohetes desde Gaza. Peres visitará este mes al nuevo Papa. Ámsterdam compensará a los multados por no pagar a tiempo cuando estaban en los campos nazis. Virus para los usuarios israelíes de Facebook y terminaremos hablando del parque tecnológico de Tel Aviv, la mejor alternativa a Silicon Valley. Un día más, Jorge nos acompaña con el comentario de estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos. 2 manifestantes palestinos murieron en la noche del miércoles en enfrentamientos con soldados israelíes en un puesto de control militar al este de Tulkarem, en Cisjordania. Los fallecidos, de 17 y 18 años, habían tomado parte en las revueltas callejeras en protesta por la muerte de un preso palestino enfermo de cáncer el día anterior en una prisión israelí, arrojando bombas incendiarias contra el puesto de control. El ejército investigará el incidente para averiguar por qué los palestinos lograron aproximarse tanto al puesto de control y si los soldados podrían haber evitado los disparos. Por otra parte, terroristas de la Franja de Gaza dispararon el miércoles 2 cohetes contra el sur del territorio israelí sin causar muertos. Coincidiendo con estos disparos, en estos días se ultima el despliegue de una 5ª batería del sistema antimisiles Cúpula de Hierro en la zona de Eilat, en el extremo sur de Israel. Bueno, siguen los disturbios en Cisjordania. Ahora el tema son los presos. Ese es lo que se llamaría un trending topic de la autoridad palestina. Ahora ellos quieren convencer al mundo de que si hay tantos presos palestinos es porque Israel es malo y no porque son gente que han intentado atentar contra Israel, en muchos de esos casos con delitos de sangre, como era el caso de este que falleció de un cáncer de esófago. Pero cualquier excusa es buena para detonar la calle palestina, que ya no tiene que ver la calle palestina con lo que era la calle palestina hace unos meses. Hoy en día la calle palestina de Cisjordania está en manos de Hamás. Y Hamás, por otra parte, no abandona las viejas costumbres. Es un poco difícil quitarse de encima los vicios del pasado y de vez en cuando pues se les escapa algún cohete. Y esta semana se le han escapado varios. Uno de ellos, el martes, pues les cayó a ellos mismos en propio territorio. De todas maneras, las alarmas siguieron sonando, volvieron a sonar en el sur de Israel, y ayer ya fueron 2 cohetes que sí llegaron al territorio israelí, aunque no causaron muertos, y entonces esto en la prensa española, por ejemplo, no aparece, porque ¿para qué vas a hablar de algo que no? En la prensa española, en las agencias españolas tipo F, titulaban esto: no causó daño alguno. O sea, que no haya muertos es que no causa daño alguno. Uno va caminando por la calle, le caen los cohetes, eso no molesta. No es ningún daño, aunque se rompan las casas, se rompan los coches y uno no pueda dormir un mes seguido. Pero no importa, el problema es si no hay muertos, no cuenta. Y coincidiendo con esto, pues hay que felicitar al Estado de Israel porque ha conseguido desplegar su 5ª batería antimisiles, Cúpula de Hierro, que como hemos visto hace unas par de semanas las visitó Obama, y esta vez en la zona de Eilat, porque Eilat está en el extremo sur de Israel y aparentemente muy lejos de Gaza. Pero desgraciadamente los enemigos de Israel no están solamente en Gaza, también desde el Sinaí se tiran cositas que caen o pueden caer en territorio israelí. Seguimos. El presidente de Israel, Shimon Peres, se reunirá el 30 de abril con el Papa Francisco, según se acordó entre la oficina del presidente israelí y la del Vaticano. Peres será la primera personalidad israelí en reunirse con el nuevo Papa y tiene intención de invitarlo a realizar una visita oficial al Estado de Israel. Bueno, pues nada, de aquí felicitamos Shimon Peres. Hoy en día es un estadista
que va aconsejando a los jóvenes que asumen el poder, porque Shimon Peres, recordemos que dentro de unas semanas cumple 90 años y se le está preparando una fiesta, viene Barbara Streisand, y claro, antes uno estaba acostumbrado que el presidente de un país era más joven que el Papa, pero hoy en día las tornas se han volcado y bueno, Shimon Peres como presidente de un país pues va a saludar al nuevo Papa y yo creo que van a tener muy buena sintonía. Seguimos. Ámsterdam estudiará cómo compensar a supervivientes del Holocausto que fueron multados por no pagar impuestos durante el periodo en que estuvieron ausentes en campos de concentración o escondidos de la persecución nazi. Muchos de los judíos que habían sido encerrados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial o que habían huido de los nazis y que posteriormente volvieron a la capital holandesa fueron multados por no haber pagado una tasa que se aplica a las propiedades durante el periodo que estuvieron fuera de la ciudad. Varios estudiantes descubrieron evidencias de estas prácticas durante los trabajos que llevaron a cabo para digitalizar el archivo del Ayuntamiento de Ámsterdam, lo que ha llevado a las autoridades locales a considerar la manera de compensar a los afectados. Solo 35.000 de los 140.000 judíos que vivían en Holanda tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial sobrevivieron al conflicto y de las 107.000 personas que fueron trasladadas a los campos de concentración, 102.000 fueron asesinadas. Entre estas 102.000 personas, por supuesto, estaba Ana Frank. Resulta realmente patético leer esta noticia, pero hay algo que a mí me resulta muy esperanzador y que es que estos estudiantes, cuando estaban digitalizando este archivo, vieron esto y no se quedaron de brazos cruzados, se lo fueron a mostrar seguramente a su jefe, al alcalde, hasta que llegaron, al alcalde o al que y dijeron, pero esto es una barbaridad. Y reconocer que se ha hecho una barbaridad y que se quiere arreglar las barbaridades que se cometieron es uno de los actos más nobles que pueden haber. Y la verdad que desde aquí felicito a estos chicos, a la gente que estaba llevando a cabo este proyecto, que seguramente siendo estudiantes eran becarios o no cobraban nada, lo hacían como voluntarios y descubrieron esto. Pero fíjate lo que es lo que es la vida. O sea, imagínate tú vuelves de ser alguien como Ana Frank que se pasa escondido en el altillo para que no te cojan los nazis y cuando sales lo primero que te da es, dice, debes no sé cuánto, tienes una multa por no haber venido a pagar a tiempo. Pero es que no podía salir. Lo siento, señor, las leyes son las leyes. Y bueno, parece que alguien se ha dado cuenta de que aparte de las leyes existe el sentido común. Seguimos. Decenas de miles de usuarios israelíes de la red social Facebook fueron víctimas durante el miércoles de un virus que parece formar parte del programado ataque de los hackers de Anonymous para el próximo domingo y del que ya les hablamos aquí en Radio Sefarad. Según los expertos, el virus tiene su origen en un usuario llamado Bekir Yangek, quien compartió un link malicioso con unos 15.000 usuarios. Quienes hayan ingresado al enlace deben asegurarse de no haber aprobado la nueva aplicación y cambiar la contraseña de acceso a Facebook. El perfil de Facebook del tal Bekir fue eliminado de la red, pero el vínculo continúa propagándose a través de los perfiles de los usuarios víctimas. Bueno, esperemos que no tengan mala suerte los iraníes, que al final siempre les llega a su programa nuclear estos virus, que no admitan amigos que sean israelíes en su Facebook, porque si no le pueden pasar estas cosas. Bueno, esto pasa, pero lo importante es que uno esté atento y pueda subsanarlo antes de que el daño o el estropicio sea mayor. ¿Vale? Que la gente te va a atacar, esto es parte... si te atacan en Facebook es, digamos, la forma más sencilla, simple e inofensiva del antisemitismo moderno que existe. O sea, ojalá que todos nuestros problemas sean que nos van a hackear el perfil en Facebook y hacer lo que hoy en día, incluso en España, han adoptado esta palabra tan argentina como es el escrache, que te escrachen la página de Facebook. Con eso podremos vivir y seguiremos viviendo.
Terminamos ahora hablando de un estudio según el cual, un estudio de Startup Genome y Telefónica Digital, según el cual el área conocida como Silicon Valley en Tel Aviv se ha convertido en la mejor alternativa al Silicon Valley de California. No obstante, Estados Unidos todavía está a la cabeza al incluir otras 4 zonas, Nueva York, Seattle, Los Ángeles y Boston, que se posicionan entre los 6 primeros puestos en materia de emprendimiento. En Europa destaca Londres, mientras que el principal referente de América Latina se encuentra en Sao Paulo, capaz de generar más puestos de trabajo para su comunidad local que Silicon Valley. En el lejano oriente, Singapur y Bangalore, en India, constituyen otras 2 de las localizaciones capaces de plantar cara al valle californiano. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de la capacidad y el potencial de emprendimiento de la sociedad y la economía israelí. Esto es un estudio reciente que viene a corroborar que el mejor posicionado después del Silicon Valley es Tel Aviv, antes que ciudades tan importantes como Nueva York. Así que, felicitaciones para el emprendimiento israelí, para esta Startup Nation, y seguiremos apoyando la utilización de los recursos mentales de la gente como su principal capital. Bueno, Jorge, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, nos volveremos a ver el martes y a partir de la semana que viene que sepan los oyentes que tenemos a Raquel tomándose unas pequeñas vacaciones, así que se van a tener que aburrir con nuestras 2 voces. Bueno, no habrá agenda cultural, pero sin duda estaremos nosotros aquí. No, pero hablaremos de cultura, ¿eh? Eso seguro. Bueno, pues ahora sí, Raquel todavía no se ha ido de vacaciones, ahora viene y nos habla de cultura. Y no se ha ido todavía de vacaciones, no, aquí está Raquel. No. Y el lunes a lo mejor todavía estoy, Jordi, me lo estoy pensando, depende de cómo te portes. Por arte de magia, el lunes estarás aquí con nosotros. Pero bueno, como te vamos a echar mucho de menos la semana que viene, gracias, necesitamos que ya nos cuentes las noticias culturales para no olvidar tu voz nunca. Mira, vamos a empezar hablando de Pesaj. ¿Qué te parece? Bueno, un poco tarde, eso es lo que me parece. Un poco de retraso, pero bueno, sí. Lo quieren celebrar en estos días en el Museo Sefardí de Toledo. Ya sabes, dentro de esas actividades que patrocina, que organiza encuentros en la judería. Este será el 9º encuentro y conmemorarán la celebración de la Pascua judía o Pesaj. Se celebra del 5 al 7 de abril, o sea, este fin de semana. Hoy, viernes 5 de abril, a las 6 de la tarde, en la gran sala de oración de la sinagoga, asistiremos o podremos asistir a la conferencia El Éxodo y las tradiciones judías, que es real y que es tradición. Es una actividad gratuita. En esta conferencia que imparte Carmen Gómez, licenciada en Filología Árabe y Hebrea por la Universidad Complutense de Madrid, pues se explicarán las tradiciones y rituales que se celebran durante la cena de la Pascua judía, durante el Seder, relacionando cada una con su origen bíblico y rabínico. Además, se hará una aproximación histórica al Éxodo narrado en la Torá, esclareciendo las equivalencias entre historia, arqueología y literatura bíblica. Muy interesante la conferencia. Bueno, me parece que quizá tiene ese componente más cultural que religioso, desde luego, y luego es más de difusión, ¿no? Para la gente que no sabe muy bien lo que es Pesaj, que desde luego para los propios judíos que están... O sea, que entonces ya no me parece que sea tarde, porque en cualquier momento se puede explicar lo que es Pesaj y que la gente lo conozca, claro. Bueno, difusión y divulgación, como muy bien has dicho, y al día siguiente, el domingo 7 de abril, a las 12 de la mañana, tendría que madrugar un poquito, o no, depende. Bueno, Raquel, a las 12 lo llamas madrugar. Yo sí, un domingo Raquel, sí. Bueno, para estar allí... Esa vida bohemia que llevas. No, pero para estar a las 12 te tienes que levantar... Pues, hombre, un poquito antes, sí, pero ni por esas. En Toledo. Raquel, me llegas a decir que es a las 9 de la mañana. También tienes razón. Bueno, esta vez en el pabellón de cristal del Museo del Greco habrá un taller para familias, la Pascua Judía o Pesaj. También es una actividad gratuita, se tienen que inscribir en la página web del Museo Sefardí de Toledo.
Como saben, Pesaj es la festividad que conmemora la salida del pueblo de los israelitas de Egipto, relatada en el libro bíblico del Éxodo. En este taller se probará el panácimo, realizarán de forma divertida a través de un juego el ritual del festejo, la comida en el plato del seder y las preguntas, bueno, la más especial, por ejemplo, porque esta noche es diferente al resto de las noches. Se escucharán canciones y se reflexionará sobre los mensajes de Pesaj, la harina que fermenta, la arrogancia, la libertad. También jugarán al juego de buscar por la casa hametz. Bueno, el mensaje de Pesaj, un mensaje universal, no solo para el pueblo judío, sino en general para todos los pueblos, ya que son mensajes, como tú bien has dicho, de libertad. Bueno, y siempre está bien, ¿no?, dar a conocer estas costumbres judías. Muy bien. Y que lo haga el Museo Sefardí nos parece estupendo. Venga. Como nos parece una muy buena iniciativa la que va a tener lugar en Alcorcón, Jordi. Aquí, el día 9, se inaugura la exposición Viaje a los lugares de la memoria, en Polonia, en la sala Altamira Baja. El excelentísimo alcalde de Alcorcón, don David Pérez García, y en su nombre el concejal de Cultura, don Antonio Luis Galindo, nos invitan a esta inauguración que tendrá lugar hoy mismo a las 19 horas en el Centro Municipal de las Artes. Bueno, es una exposición que nace a partir de un viaje en el que participaron 23 personas, de las cuales solo 7 eran judías. Era mayo de 2011. El viaje comenzó en Varsovia, los recorridos fueron intensos, duros y siempre en autobús, parando a comer un sándwich en cualquier sitio del camino. Estas son palabras de Patricia Weiss, hija de la recordada Violeta Friedman, que participó en este viaje. Cada destino para mí era más impactante, cuenta Patricia. El segundo día en Treblinka las sensaciones son imposibles de transmitir. Imaginarse que en un espacio de un campo y medio de fútbol hubieran sido asesinadas con monóxido de carbono 900.000 personas. Bueno, pues Jordi, es uno de los textos que acompañan a las fotografías, a las imágenes que podemos ver en esta inauguración, en esta exposición, en cuya inauguración estarán la propia Patricia Weiss hablando de su madre, Jacobo Israel Garzón, expresidente de la Federación de Comunidades Judías de España, que disertará sobre la necesidad de la memoria del Holocausto, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que hablará del negacionismo al amanecer dorado, el resurgir del nazismo en Europa, y don Antonio Domingo, que es secretario general de la Fundación Violeta Friedman y que pues hablará de esas sensaciones, de esas cosas que sucedieron en este viaje a los lugares de la memoria en Polonia. Bueno, pues otra exposición más que viene a documentar. Sí, perdona, Raquel. Sí, que estará hasta el 30 de abril, que no le he comentado, y es un dato importante para los que quieran acercarse al Alcorcón a ver esta exposición. Prácticamente todo el mes de abril. Y bueno, pues otra exposición más que viene a documentar este terrible hecho histórico, que como bien me imagino que va a explicar Esteban Ibarra, algunos se atreven a negar. Uh-huh. Y nada, muy interesante también la gente que participa, incluida por supuesto Patricia Weiss, ¿no? La hija de Violeta Friedman. Uh-huh. Así que, bueno, pues muy buena iniciativa del Ayuntamiento. Eso te iba a decir, que les felicitamos. Bueno, Jordi, continuamos en la agenda cultural, hablamos de cultura, pero también de tecnología, de avances, de colaboración entre España e Israel. Bueno, pues de esto nos habla la siguiente noticia. Grandes expertos de Israel explicarán en Extremadura las claves del milagro económico hebreo, judío. José Antonio Monago, que es el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y Alon Bar, que es el embajador de Israel en España, presentan el foro España-Israel Avanzamos Juntos, que se celebrará en Extremadura el 23 y 24 de abril. Concentrará especialistas de ambos países en materia de emprendimiento e innovación. Como siempre, hablamos de ese puesto a la vanguardia que ocupa Israel en estos temas. Se celebrarán sesiones sobre la universidad emprendedora, financiación de la innovación e incubación, ayudas a la innovación.
Mérida, además, acogerá un acto institucional que conmemorará el aniversario de la fundación del Estado de Israel. Esto les hablamos ahora. Bueno, este foro de innovación y crecimiento España-Israel, Avanzamos Juntos, se desarrollará en Extremadura durante los próximos 23 y 24 de abril y será apadrinado por el príncipe Felipe de Borbón y Simón Peres, el presidente de Israel, quienes han querido mostrar su apoyo a la iniciativa que une a ambos países con sendos vídeos proyectados durante el foro. O sea que de alguna manera virtualmente estarán presentes en este foro. Algunos nombres interesantes aparte de los que ya hemos citado. Bueno, pues en este foro estará Yossi Bardi, que es uno de los más prestigiosos expertos en el mundo del emprendimiento y la innovación, y también Erel Margalit, que es diputado en el Parlamento israelí, empresario y presidente del Fondo de Capital Riesgo JVP, también alguien muy conocido en el ámbito de la innovación y de las famosas startups israelíes. Muy interesante el foro, les daremos más información en Radio Sefarad, serán Jordi y Jorge los que lo harán, pero no queremos terminar de hablarles de esta noticia sin añadir unos datos más a este acto institucional que conmemorará el aniversario de la fundación del Estado de Israel. Este evento se desarrollará en dos actos diferenciados, uno el 23 de abril en Mérida y el otro el 24 en Cáceres. El acto inaugural de Mérida estará presidido por Jaime García Legaz, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, y Alombar, y se celebrará en el Parlamento de Extremadura y tendrá un carácter marcadamente institucional, conmemorando el aniversario de la fundación del Estado de Israel. Y luego, el 24 de abril, tendrá lugar una jornada de ponencias y mesas redondas en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, que también, pues de alguna manera celebrará esta fecha tan importante, la conmemoración de la fundación del Estado de Israel. Así que se une ciencia, conmemoración. Muy interesante. Felicitamos, ya que estamos felicitando a todas las entidades que se acercan al mundo judío, al mundo israelí, felicitamos desde aquí a la Comunidad Autónoma de Extremadura por este hermanamiento cultural, científico y de celebración empresarial con Israel. Sí, al menos en lo empresarial vemos que las relaciones con Israel son buenas. Sí. Digo al menos y no digo más. Bueno, eso. Bueno, pero es un punto de encuentro interesante, ¿no? Por eso. Para conocer al otro. Así es. Jordi, ya nos vamos, pero como todos los viernes traemos una recomendación literaria. Les vamos a hablar de Natán y sus hijos de Miriam Pressler, un libro muy interesante que nos sitúa en la Jerusalén de 1192. Los caballeros templarios han perdido la ciudad santa, todos han sido ejecutados por orden del sultán Saladino. Solo le perdona la vida a uno, al joven Kurt von Stauffen, quien a su vez salva de un incendio a Reja, la bella hija del comerciante judío Natán, llamado el Sabio. Alrededor de Natán, judíos, cristianos y musulmanes intentan hallar sentido a sus vidas y convivir de manera pacífica. Muy interesante este libro de una de las autoras de literatura infantil y juvenil más prestigiosas y reconocidas internacionalmente. Bueno, lo va a presentar en España en estos días y se lo recomendamos desde luego, Natán y sus hijos de Miriam Pressler, editado por Siruela. Bueno, Raquel, no te vayas. No, un poquito, unos días, ¿vale? Que sí, es broma, vete, bueno. Disfruta, pásalo bien. Gracias. Te echaremos mucho de menos los oyentes, yo, todos nosotros. Bueno, estaré presente, sí. Con estarás grabaciones que hemos realizado para... No en presencia, pero sí en esencia. Y con el corazón os mandaré muchos besos mentales desde donde esté. Pues nada, te necesitamos a tu regreso porque ya se acerca las celebraciones del cumpleaños de Simón Pérez y no hay otra persona mejor para hablarnos de ello que Raquel. Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Cohetes desde Gaza a Israel en el día del Holocausto. 70 años después sigue habiendo menos judíos que antes del Holocausto.
Alemania pretende juzgar a 50 guardias de Auschwitz. Anonymous y los hackers anti-israelíes lo intentaron, pero sin éxito. Como siempre nos acompaña Jorge comentando estas noticias. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y también en el espacio cultural, ya que Raquel no viene hoy. Hoy me voy a disfrazar de Raquel, haré lo posible por pasar por ella. Bueno, pero empezamos como siempre hablando de las noticias más políticas, en este caso el fin de semana que viene marcado por la conmemoración del Día del Holocausto, y mientras los israelíes comenzaban estas conmemoraciones, terroristas palestinos dispararon 3 cohetes. Uno cayó en un descampado en la zona de Sha'ara Negev, mientras que los otros 2 cayeron dentro de la franja de Gaza. En respuesta, Israel cerrará el paso de Kerem Shalom, principal acceso comercial a Gaza, en tanto que el cruce Erez seguirá abierto exclusivamente a los cargamentos con asistencia humanitaria. En cambio, el movimiento en el cruce Carni no se verá afectado. El hecho de que no se tomaran represalias militares responde sin duda a la visita a la región del secretario de Estado norteamericano John Kerry. Hamás, que gobierna con puño de hierro el territorio de Gaza, culpó del lanzamiento a grupos marginales islamistas aún más extremistas y arrestó a un sospechoso. Bueno, esto lo que pasa es que se está convirtiendo en algo demasiado rutinario. En la última semana, recuerdas, Jordi, que hubo un día que se dispararon 2. En realidad, desde que fue el viaje de Obama, empezaron con esto de los disparos esporádicos. Pero esto también sucedió después del operativo del plomo fundido del 2009, que una vez que ya habían pasado unos meses, de pronto un día uno, un día otro día 2... Y esto es una escalada que ellos propician en cuentagotas, y al principio no se la atribuyen y dicen que son grupos islamistas, etcétera. Pero vamos a ver, en la franja de Gaza no se mueve una mosca si jamás no lo autoriza. Y si esto lo hubiera disparado alguien de Fatah, por ejemplo, ellos ya lo hubieran acribillado. Así que esto es una especie de situaciones que ponen a prueba la respuesta israelí. Van tentando a ver si disparamos 2 pasa algo, si disparamos 3 pasa algo, y bueno, en algún momento la cosa se va a poner más difícil. Ahora justo coincidía con esta visita del jefe del secretario de Estado y por eso no hubo represalias, pero yo no descarto que en los próximos días, una vez que se acaben las conmemoraciones del Día de la Independencia, etcétera, o sea, de aquí a 10 días, si van a repetirse los cohetes, posiblemente haya represalias, algún ataque aéreo. Seguimos casi 70 años después del Holocausto, que Israel conmemoró ayer, como decíamos. La población judía en el mundo sigue muy por debajo de su cifra en 1938 y solo ha conseguido crecer en Israel, donde acaba de superar la simbólica cifra de 6 millones. Según el demógrafo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Sergio de la Pérgola, la población judía mundial asciende actualmente a unos 13,8 millones de personas, en comparación a 1938, cuando la cifra llegaba a los 16,5 millones, cantidad que se vio reducida a menos de 11 millones al final de la contienda. El escaso crecimiento demográfico judío en los casi 70 años transcurridos desde el Holocausto contrasta fuertemente con el de la población mundial, que se ha duplicado y hasta triplicado en algunas regiones. Actualmente, los judíos representan alrededor de un 0,002% de la población mundial, 3 veces menos que en 1945. El citado académico achaca el bajo crecimiento a un fuerte envejecimiento y bajos índices de natalidad, producto de las normas y costumbres de las sociedades en las que viven. Así, mientras entre los judíos de Israel el índice de natalidad asciende a casi 3 hijos por mujer, en la diáspora judía ese dato supera ligeramente el 1,5 o es de un 2 en el mejor de los casos. El segundo factor decisivo es el de la asimilación, la pérdida de la identidad judía de una generación a la siguiente, en un proceso que suele comenzar con los matrimonios mixtos, aunque no exclusivamente. Sí, Jordi, es una cifra que está ahí. La población mundial ha crecido efectivamente en estas últimas décadas de forma exponencial. Yo recuerdo siendo niño que en el mundo, en la escuela estudiábamos que en el mundo había 3.000 millones de personas y ahora creo que son 7.000, o sea que es más que duplicarse en mi vida. Y los judíos nos hemos visto reducidos a 1 de cada 50.000 habitantes de este planeta, que es bastante poco.
no es que pretendamos ser más, pero por lo menos nos gustaría ser lo que éramos. Por lo menos esos 16,5 o 17 millones de personas que había ya en 1938. Las causas aludidas, aparte del tema de la natalidad, que corresponde más que nada a que los judíos muchas veces se establecen en países occidentales y democráticos donde la natalidad es bastante baja, y justamente donde se mantiene más alta es en Israel, porque es un país que está más cercano a Medio Oriente y tienen una política de estimulación de subsidio a las familias numerosas, ¿no? Especialmente entre la población jaredí, entre los ultraortodoxos, que es bastante habitual que tengan 6, 7 y muchos más hijos. Pero evidentemente uno de los temas más importantes y que siempre se están denunciando es el tema de la asimilación, que no tiene 100% que ver con el tema de que se mezclen y se casen con gente de otras religiones, sino que gente incluso que son judíos de padre, de madre, y ellos mismos están casados con otros judíos, pues no tienen ninguna vinculación hacia su propia identidad y raíces, y por lo tanto pues no se consideran a sí mismos judíos y de alguna manera pues se caen de este cuadro. Seguimos, hablamos ahora de justicia. Medio centenar de presuntos guardias de campo de concentración de Auschwitz podrían ser imputados por complicidad para asesinar durante la Alemania nazi y podrían ser encarcelados, a pesar de su avanzada edad, que en el caso de algunos rebasa los 90 años, según informaron medios alemanes. El procedimiento ha sido abierto por la Agencia Federal que investiga los crímenes cometidos durante el nazismo a partir del precedente abierto en 2011 por John Demjanjuk, condenado por delitos similares durante su etapa laboral en el campo de Sobibor. Como en el caso de Demjanjuk, la agencia carece de testigos directos, pero espera que los documentos escritos que ha recabado durante los últimos meses puedan bastar al tribunal. Todos los acusados son alemanes, pero de momento la investigación no ha especificado su paradero. Algunos de ellos podrían haber huido a Latinoamérica con la ayuda de la Iglesia Católica. Bueno, cuando en el 2011 vimos que por fin se condenaba a Demjanjuk, pues vimos que se abría la posibilidad no solamente de una justicia a que algunos pueden interpretar como venganza por estas edades, ya es simplemente una cuestión más simbólica que realmente efectiva, ¿no? O sea, el castigo que le puede caer a una persona de 90 años es simplemente simbólico, pero por lo menos que no se vaya a la tumba con la sonrisa de decir yo los maté, yo los acribillé y nadie me ha hecho nada. Así que bueno, por lo menos que se sientan que haya una mancha en la historia de estas personas. Tal y como habíamos anunciado, lo recordarán, el grupo Anonymous y otros hackers anti-israelíes se unieron con el objetivo declarado de borrar Israel de Internet. No lo han conseguido, aunque no han escatimado esfuerzos a través de centenares de intentos de penetración y colapso de las ventanas virtuales de organismos públicos y empresas privadas. La ofensiva a gran escala no ha provocado el enorme daño anunciado por sus promotores. La hora de mayor tráfico de entradas hostiles fue el domingo por la tarde, poco antes del inicio de la jornada en recuerdo del Holocausto y los 6 millones de judíos asesinados por los nazis. Precisamente los hackers anti-israelíes atacaron sin éxito la página electrónica de Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén. En los últimos días, dichos hackers publicaron los datos, dirección y contraseña de supuestamente 19.000 cuentas de israelíes en Facebook. Según el diario Ma'ariv, hackers musulmanes informaron haber penetrado en 600 webs y servicios de Internet israelíes. Entre los afectados, la página oficial de la Bolsa de Valores, del Ministerio de Defensa o Absorción y la Asociación Grandes de la Vida, que ayuda a los niños enfermos de cáncer. Los hackers identificados son básicamente de Indonesia, Malasia, Turquía, Albania o países del Golfo Pérsico y norte de África. Según el director del organismo que concentra las actividades defensivas en el ciberespacio israelí, el objetivo es más mediático que real. Los hackers israelíes no se han quedado de brazos cruzados y también han contraatacado. Uno de ellos se infiltró en una web de participantes en este ataque colocando en su espacio una lista de hechos sobre Israel, los árabes y el Islam, convirtiendo los insultos hacia su país en elogios. Hace unos días los servicios secretos internos realizaron varias operaciones cibernéticas de prevención ante una
ofensiva que ha puesto a prueba la red de Israel. Sí, este ataque, Jordi, que no ha tenido grandes efectos, como decimos, lo que sí ha demostrado que tanto Anonymous como los grupos de hacker anti-israelíes, todo lo que se declara anti-israelí, en realidad, ¿a qué apuntaban? Al Museo del Holocausto de Jerusalén, el día de conmemoración del Holocausto. Luego dicen que no es lo mismo antisemitismo que anti-israelismo. Pues explíqueme usted el juego de las 7 diferencias. También estos grandes valientes atacaron la Asociación Grandes de la Vida, que ayuda a los niños enfermos de cáncer. Pues nada, ahí están los grandes salvadores de la dignidad humana que se esconden tras sus máscaras en Anonymous. Bueno, Jorge, pues ahora no esperamos a Raquel. Simplemente nos quedamos aquí para que me hables de cultura y para que me empieces contando, bueno, estos actos de Yom HaShoah. Bueno, los actos de Yom HaShoah fueron básicamente este domingo pasado en el Parque Juan Carlos I de Madrid. Hubo un acto de la comunidad judía en Madrid. Pero los que estén en Madrid tienen una oportunidad mañana, miércoles, y se la recomendamos especialmente, se va a proyectar una película documental, se llama The Illegals, El viaje de los sin puerto. Esta es una película que habla de los judíos que se salvaron de los campos de concentración y estuvieron en Europa, los pusieron en campos de concentración no nazis porque eran refugiados y en sus propios países de origen no los querían. Y esta gente lo que en realidad quería, o vieron que la única salida era llegar a Israel. Pero en esa época, estamos hablando del año 45, 46, 47, pues Israel no era un país independiente, Israel era un mandato británico y los británicos, como grandes humanistas que son después de la guerra, no permitían la entrada de los judíos a Israel. Esto mucho la gente lo recordará de la película Exodus. Bueno, pues estos son The Illegals, El viaje de los sin puerto. Es una película documental. Sí, la podremos ver en el Círculo de Bellas Artes y a partir de las 7:30, ¿no? Sí, y va a presentar la proyección Roda Enelda Becasis, que no solamente es una superviviente del Holocausto, sino que ella misma ha pasado por todas estas mismas vicisitudes y ella ha sido un poco la promotora porque ella, estando en Israel, vio esta película, no sé si en el Museo del Holocausto en Israel, en Yad Vashem o donde, la descubrió y hizo todas las gestiones y todas las presiones para que se proyectara por fin en España. Sí, Raquel, nuestra compañera Raquel la entrevistó la semana pasada, lo pueden buscar en el archivo. Y Roda nos contó en primera persona precisamente esa búsqueda y ese afán para conseguir que se emitiera aquí en España. Uh-huh. Bueno, y al día siguiente, estamos hablando del día 11, el jueves, pues tenemos también algo que tiene que ver, aunque un poco de forma lateral, con el tema de la Shoah. En realidad es un concierto de música judeo-polaca de entreguerras. La Asociación Cultural Hispano-Polaca Forum y el Centro Sefarad de Israel celebran el concierto que se llama ¿Cómo pintaba el señor Chagall?, título de una de las canciones de un repertorio inspirado en las melodías en yiddish y en polaco que iluminaban las aldeas de la Europa del Este en el periodo de entreguerras. La velada supone un homenaje a grandes compositores y poetas judíos y polacos del siglo XX como Andrzej Blast, Jerry Petursburski, Zygmunt Białystok, Marian Gemar y el que nosotros conocemos más porque escribía en yiddish, Mordechai Gewirtig, apenas conocidos en España, pero considerados en Polonia genuinas leyendas cuyas canciones han sido interpretadas y aplaudidas generación en generación. Todos ellos vivieron su momento de esplendor en la Polonia de los años 20 y 30, trabajando en teatros, en cabarets, escribiendo música para el cine sonoro que entonces empezaba. Las vedettes de la época convertían sus canciones en grandes éxitos, pero claro, todo eso acabó en el año 1939, cuando la invasión alemana interrumpe esta época de cultura de la recién renacida Polonia y trunca las vidas de una irrepetible hornada de artistas. Por fortuna nos dejaron sus obras, que son canciones alegres o tristes, de amor, de desamor, melancólicas, de humor, de tintes políticos. Esto lo podrán escuchar el día 11 de abril, también a las 7:30 en el Centro Sefarad de Israel,
Esto es con un precio de entrada de 7 euros y a la conclusión se sirve un vino español y unas tapas polacas. Vaya, no sabía yo que en Polonia había tapas. Yo tampoco, no sé. Me imagino que tendrán que ver algún tipo de salchicha, ¿será? Sí, seguro. Porque vamos... lo que sí, tenemos que destacar que la cantante se llama Emilia Kroll y estará acompañada de acordeón, clarinete, violón y contrabajo. Yo conozco al violón, se llama Pavel Zakuta, es un muy buen chico. Los demás no los conozco, pero lo recomiendo. Es una música que igual no a todos les sonará muy judía, porque son muchas de ellas cantadas en polaco, pero era el ambiente que había en Polonia entre los judíos más cosmopolitas, los que vivían en las grandes ciudades y sabían polaco, porque mi padre era polaco y no sabía polaco porque vivía en su pueblo que todos hablaban yiddish. Bueno, y vamos a terminar en Móstoles, ¿no? Con un ciclo de cine. Vamos por Móstoles y después también voy a Córdoba. En Móstoles estamos aquí con el ciclo de cine israelí de calidad. Ya sabes que ya se ha presentado alguna película el día 3 y ahora anunciamos la del día 10, este próximo miércoles. También seguirá el 17 y el 24 de abril. Es una muestra del mejor cine contemporáneo israelí, que está muy premiado en todo el mundo, pero aquí nadie lo pone, ¿no? Bueno, el día 3 se puso Beaufort, de Joseph Cedar, del 2007, que fue Oso de Plata en el Festival de Berlín del 2007. Bueno, para este miércoles, día 10, a las 7 de la tarde, en el programa de audiovisuales de la Centro Sociocultural Norte Universidad de Móstoles, podrán ver la película Al final del mundo, gira a la izquierda. Es de Avi Nesher del 2004. Y vamos a terminar, Jordi, ahora sí vamos a terminar. Con más música. Con más música y un poquito más de calorcito, si es que es verdad, porque en Córdoba últimamente está cayendo una tromba, que esperemos que respete el festival. Este festival ya empezó el fin de semana, en realidad empezó el día 5, el viernes 5 actúa el Tamar Ensemble con una revisión contemporánea de la música árabe y sefardí. Estamos hablando del Festival Música Tres Culturas, que era antiguamente el Festival de Música Sefardí. Esto va del 5 al 27 de abril en esta edición. Está en la Sala Oribe a las 20:30 con entrada libre, así que todo... Además es gratis. Es gratis y es buena música, y esta vez el sábado 13 estarán el Ensemble Pelegrí y Mara Aranda con romanzas y canticas sefardíes. El título se llama La mujer custodia de la tradición. Mara Aranda, se la recomiendo, ella estaba en el grupo Lam de Foc, estaba en el proyecto Aman Aman, estaba en el proyecto Al Andalus, está en otro proyecto siempre cantando música mediterránea y música sefardí, y aparte bailando un poquito, lo que hace que su presentación sea realmente algo muy especial. Bueno, pues esta semana no tienen motivos para aburrirse. Aquí les hemos dado algunas citas. Y nada más, Jorge, mañana nos volvemos a ver aquí. Mañana estaremos otra vez sin Raquel. Lo siento, oyentes, que disfrutabais con su voz, pero un par de días le hemos dado de descanso. Así es, pero bueno, mañana nos vemos aquí con más noticias. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Ahmadinejad inaugura nuevas instalaciones nucleares pese a las peticiones de los 5+1. Assad repliega sus tropas del Golán a Damasco. Guatemala se retracta de su abstención en Naciones Unidas en noviembre y reconoce a Palestina. Terminaremos hablando de una nueva partida presupuestaria para los supervivientes del Holocausto en Israel. Un día más, Jorge nos acompaña comentando las noticias. ¿Qué tal, Jordi? Y como ayer no viene Raquel, nosotros mismos comentaremos también la agenda cultural. Yo me lo guiso, yo me lo como. Así es. Pero bueno, empezamos hablando de Irán. En un acto en la Organización de Energía Atómica de Irán en Teherán, el presidente, Ahmadinejad dio la orden para la puesta en marcha de la mina de uranio de Sagan, cerca de la ciudad de Ardakan, y un complejo de producción de pasta amarilla de uranio denominado Shahid Rezaniyad.
Estas instalaciones, cuya apertura va en contra de las peticiones de las potencias del Grupo 5+1, que han solicitado a Teherán que frene estas actividades, empezaron ya a funcionar junto con un acelerador de electrones que Ahmadinejad inauguró en la misma ceremonia del Día Nacional de la Tecnología Nuclear. El acelerador, según las autoridades iraníes, está desarrollado en Irán, utiliza una amplia gama de radiaciones y servirá para diversos propósitos médicos e industriales. Bueno, eso no se lo cree ni Ahmadinejad para lo que servirá la tecnología nuclear que están desarrollando. Pero bueno, esto es una muestra más que, a pesar de que a Irán no se le han puesto condiciones más difíciles, ni nuevas sanciones, ni nada. Han estado, creo que en Kazajstán, hablando del tema y todos han dicho, no, si sabemos que te vas a portar bien, pues al otro día inauguran una mina de uranio, un acelerador de partículas y lo hace especialmente, como siempre tiene esa sensibilidad especial el señor Ahmadinejad, como firmar el acuerdo para el esclarecimiento del atentado de la AMIA, el Día Internacional del Holocausto, pues ahora ha elegido el Yom HaShoah de los judíos para proclamarlo Día Nacional de la Tecnología Nuclear. Así vemos que sus efemérides van arrastradas y condicionadas por el mundo judío. Esperemos que esto no sea un síntoma de cambio de religión, porque si no el señor Jatami lo castigará y lo mandará al rincón. Seguimos ahora de Irán, nos vamos a Siria, a los varios reportes publicados en los medios nacionales y extranjeros sobre el repliegue de las tropas del régimen del presidente sirio Bashar Assad de los Altos del Golán para reforzar la defensa de Damasco asediada por los rebeldes. Se suma el periódico inglés The Guardian, que afirma que Assad ha retirado miles de soldados emplazados en la frontera con Israel y los ha trasladado al frente de batalla cerca de la capital siria. El vacío que ha quedado ha sido ocupado por los rebeldes. Este desplazamiento cuestiona el futuro de la fuerza de paz de la ONU presente en la frontera. Israel teme que los yihadistas que combaten entre los rebeldes utilicen la zona como plataforma para el lanzamiento de ataques contra su territorio. Hay evidencias de que entre las filas rebeldes florecen elementos extremistas islámicos asociados a Al-Qaeda que buscan una base en Siria. Del lado sirio de la frontera, Damasco tenía 4 divisiones del ejército cuyas posiciones hacían que el Golán fuera la más segura de todas las fronteras de Israel durante más de 4 décadas. Sí, esto es la paradoja, es que justamente como Siria tenía ahí dispuesto tantas fuerzas del ejército, por ahí no entraban grupos terroristas porque todo estaba controlado por el ejército. Ahora el ejército se repliega. Me llama mucho la atención que se utilice la palabra frente de batalla para algo que está en el medio del país. O sea, el frente está en el medio, en el centro neurálgico del país, que es Damasco. Pues esto, si es algo que se aproxima a una primavera siria, va a traer muchos desastres naturales a Israel, porque los que están luchando entre los rebeldes no son las fuerzas democráticas precisamente. Son también yihadistas, Al-Qaeda y la madre que los parió. Viajamos ahora a Centroamérica. Guatemala reconoció a Palestina como Estado libre, independiente y soberano, luego de haberse abstenido de hacerlo en noviembre pasado, cuando la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, le elevó su estatus de entidad observadora a Estado observador no miembro. El canciller guatemalteco, Fernando Carrera, dijo desde la ONU que Guatemala modificó su posición inicial en aras de apoyar las iniciativas de diálogo y paz de la comunidad internacional para una salida pacífica al conflicto palestino-israelí, uniéndose a la vasta mayoría de naciones latinoamericanas y del Caribe en reconocer al Estado palestino como Estado libre e independiente. El jefe de la diplomacia guatemalteca afirmó que el cambio de posición respecto al reconocimiento de la soberanía de Palestina no perjudicará las relaciones del país centroamericano con Israel. El pasado 29 de noviembre, Guatemala fue uno de los 41 países que se abstuvo de votar a favor del reconocimiento de la delegación palestina. Bueno, como se dice aquí en España, éramos poco y parió la abuela, o sea, se había abstenido y ahora se arrepiente de haberse abstenido, pero yo lo que no le encuentro ninguna lógica es a la explicación. Dice que es
porque, ¿cómo es? Para dar una salida pacífica al conflicto palestino-israelí es reconocer al Estado palestino como Estado observador. Es a la salida del conflicto palestino-israelí. Pues mira tú por dónde, qué milagro. O sea, a nadie se le había ocurrido en 65 años de guerra que lo único que tenía que hacer es reconocer en la ONU a un Estado que no es Estado, que no tiene territorio delimitado, que no tiene gobierno, etcétera. Perfecto. Pues nada, Guatemala, como también se dice por aquí, vamos de Guatemala en Guatepeor. Y terminamos hablando de política interior israelí y también de Shoah. El gobierno israelí aprobó el domingo pasado una partida de unos 10 millones de euros para el Fondo Social para Ancianos y Sobrevivientes del Genocidio Nazi. La propuesta había sido formulada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el nuevo titular de Finanzas Yair Lapid, hijo del fallecido ministro de Justicia Yosef Tommy Lapid, sobreviviente del Holocausto que escapó del gueto de Budapest. 3 millones de euros para subvencionar medicamentos a ambos colectivos. Los alrededor de 192.000 sobrevivientes del Holocausto que residen en Israel, 2/3 de ellos mujeres, se sienten desde hace años olvidados por el Estado y llegaron a manifestarse para pedir ayuda. Según una encuesta recientemente publicada por la Fundación en beneficio de las víctimas del Holocausto en Israel, hasta un 92% de los judíos que sobrevivieron al genocidio cree que el Estado no les destina suficientes fondos. Un 67% además está descontento con el trato que recibe del gobierno y un 56% no vio mejora al respecto. En los últimos 5 años desveló el sondeo efectuado sobre una muestra de 500.000 de personas. En 2008, un comité oficial determinó que Israel solo estaba pagando a los sobrevivientes del Holocausto 2/3 de la suma acordada. Bueno, no sé si con esta mejora pues se van a llegar a la suma acordada y si es posible, por favor, también un poquito más. Esperemos que este sea el primer paso de compensación, porque esta gente ya han sufrido bastante. También es cierto que en Israel, a diferencia de otros países, no es que son unos cientos los sobrevivientes, sino son una masa importante, son 192.000 personas. Y bueno, atender las subvenciones de 192.000 personas cuesta bastante a cualquier país. Pero esta gente, sin duda, y más una semana como esta de la que estamos hablando, más que en otros días sobre lo que fue el Holocausto, pues tenemos que hacer todo lo posible para que esta gente termine en su vida con la mayor dignidad y calidad posible. Y para ello no solamente es necesario fondos, para eso es necesario también que la gente un poco se conciencie y les preste atención, que no son unos trapos viejos, sino que son los testigos del horror del que todos hablamos. Bueno, y ahora vamos a cambiar. Noticia, sí, cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de cultura, Jorge. Sí, cuéntame. vamos a hablar de cultura, pero sin salirnos totalmente del tema de la Shoah, que es el tema que también acapara las actividades culturales esta semana en general. Claro. Por ejemplo, el día 5 de marzo pasado se inauguró la exposición Viaje a los lugares de la memoria, que se ha abierto finalmente pasado 9 de abril. Y hasta el 30 de abril estará en el Centro Municipal de las Artes del Ayuntamiento de Alcorcón, en la provincia o en la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, en Alcorcón, el Centro Municipal de las Artes, que está en la avenida Pablo Iglesias sin número, se llama Viaje a los lugares de la memoria Polonia. Son una serie de imágenes sobre los campos de concentración, pero también sobre los sitios donde habitaron los judíos durante su estancia en Polonia. Participaron, en realidad esto es como un reportaje fotográfico que recoge un viaje que se realizó en mayo del 2011 con 23 personas, de las cuales solo 7 eran judías. El viaje comenzó en Varsovia, y cada destino era más impactante que el otro. Por ejemplo, el segundo día fue en Treblinka, etcétera, etcétera. Bueno, este recorrido por los viajes de la memoria aparece reflejado en esta en esta exposición, que, como decimos, estará hasta el día 30 de abril en el Centro Municipal de las Artes del Ayuntamiento de Alcorcón.
Y ahora sí nos vamos, Jordi, a algo un poquito de otro tono. Sí. Porque también las efemérides de esta semana van cambiando de tono en pocas horas. El próximo lunes, por ejemplo, tenemos otro día de luto, que es el día por los caídos en las guerras de Israel. Pero justo en la víspera, cuando aparece la primera estrella y se acaba ese primer día de luto, empieza el día más alegre, el día de la independencia de Israel. Y este año Israel cumple 65 años. Que es una cifra redonda. Una cifra redonda que en otras épocas diríamos que Israel se jubila. Lo que pasa es que llegó en mala época y ahora ya uno no se sabe cuándo se va a poder jubilar. Bueno, lo que sí les vamos a contar que este jueves, o sea, mañana, jueves 11 de abril, en la Asociación Cultural Asbará y la Embajada de Israel inaugura una exposición del artista Hanoch Piven. La exposición se llama Piven World. Piven es uno de los mejores caricaturistas de Israel hoy en día. Esto será en el restaurante Kosher Club de la calle Diputació 294 de Barcelona. Y la exposición estará disponible, o sea, se podrá ver la exposición hasta el día 21 de abril. Contemos que Hanoch Piven, a pesar de este apellido tan contundente y ese nombre, el ilustrador israelí nació en Montevideo, es un uruguayo, y en los últimos 15 años ha publicado sus caricaturas en muchas revistas norteamericanas y europeas. Tiene la medalla de oro de la Asociación de Ilustradores de Nueva York, la medalla de plata de la Asociación de Diseñadores y Editoriales Americanos. Aparte de trabajar para prensa, ha publicado libros para niños, trabajado en programas de televisión, incluso tiene un app en el iPhone. En Israel su trabajo se ha expandido en diversas exposiciones y campañas de publicidad, lo que lo ha convertido en un icono cultural. Las obras de Piven son retratos de diferentes personajes realizados en collage en los que utiliza materiales y objetos cotidianos. Les recomendamos, si no pueden o no viven por Barcelona o no pueden ir, sí, háganse el favor a sí mismos y busquen en internet Hanoch Piven, con H al principio, Hanoch Piven con V. Hanoch Piven. Se lo van a pasar muy bien viendo estos retratos que él hace. Claro que se lo pasarán mucho mejor si pueden ver la obra original, porque el collage tiene también este efecto tridimensional. Pues sí, en el Kosher Club hasta el 21 de abril. Bueno, esto es lo que traía hoy de Agenda Cultural. Es un poco más breve porque estamos enganchando, lo que te digo, el tema de esta semana, que son todos actos de la Shoah. Recordemos que mañana jueves también está este concierto en el Centro Sefarad de Israel. Hoy, no sé si llegarán, pero hoy a las 7:30, este gran estreno español de la película del año 47 de Illegals en el Centro Sefarad de Israel sobre la inmigración ilegal a la Palestina bajo mandato británico. Algo así como un éxodo, pero en plan documental, el verdadero éxodo. Así que bueno, estas actividades, también ayer les mencionamos que el fin de semana en Córdoba está el Festival de Música Sefardí, que ahora se llama Música de Tres Culturas. Todas estas actividades, mañana agregaremos un poquito más. Bueno, no se queden en casa, tienen muchas cosas que hacer. Y si no, mañana quédense y escúchennos aquí en Radio Sefarad, a Jorge y a mí de nuevo con las noticias. Que se puede escuchar en iPhone, pueden ir por la calle escuchando. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Israel condena ejemplarmente al terrorista judío Teitel. Turquía retrasa las conversaciones con Israel sobre compensaciones por el Mavi Mármara. Terremoto en la zona de una central nuclear iraní. Y terminaremos hablando del padre de Daniel Pearl, que encenderá una antorcha de Yom HaZikaron.
Por supuesto, Jorge nos acompaña en el comentario de las noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y también en las noticias culturales. También estamos a tiempo completo. Pues sí, porque todavía Raquel no ha vuelto, ya volverá. Bueno, empezamos en Israel. El Tribunal del Distrito de Jerusalén condenó a 2 cadenas perpetuas y 30 años de prisión al colono extremista judío de origen estadounidense, Jacob Teitel, por el asesinato de 2 palestinos y 2 tentativas de asesinato. Teitel, conocido como el terrorista judío, había sido declarado culpable el pasado enero por el asesinato de 2 palestinos en 1997, 2 intentos fallidos de asesinato, asalto y otros delitos como posesión de armas de fuego, instigación a la violencia y terrorismo entre la fecha mencionada y 2008. Fue condenado por el asesinato en 1997 de Samir Akram, un conductor de autobús palestino que se ofreció a llevarle como favor y al que disparó a quemarropa, y su segunda víctima mortal el mismo año fue Isa Yabarim, un pastor palestino contra el que abrió fuego 2 veces en el pecho desde corta distancia. También fue declarado culpable de intento de asesinato por enviar un paquete explosivo a una familia de judíos mesiánicos de origen latino estadounidense que causó heridas graves a uno de los hijos, el entonces adolescente Ami Ortiz, al abrirlo, y además fue considerado responsable de haber colocado un explosivo en una planta junto a la casa del académico de izquierda Zeev Stangel en 2008, que le causó heridas leves. Además, el tribunal ha sentenciado a Teitel a una compensación obligatoria de unos 138.000 euros a las familias de las víctimas. Bueno, Jordi, la condena es ejemplar y encima que hoy mismo había una noticia del tribunal de Haifa que condenaba a un árabe israelí que había estado espiando a favor de Hezbollah a 7 años de prisión. Y en cambio este señor, pues, claro, estamos hablando con penas que ha matado gente, ¿no? Pero se le condena a 2 cadenas perpetuas y 30 años de prisión. O sea que vamos a ver que la justicia israelí funciona y que es equilibrada proporcionalmente a las penas y no al origen étnico del acusado. Eso es lo que quería resaltar. Porque uno puede pensar quizás que iban a ser condescendientes porque este señor es un colono, porque es judío, porque es norteamericano, por lo que sea, que no. Va a ir a la cárcel, se va a pudrir en la cárcel porque lo que ha hecho no se debe hacer y listo. Seguimos, hablamos ahora de Turquía, que ha retrasado el comienzo de las conversaciones con Israel por la compensación del incidente de la flotilla Mavi Mármara en Gaza en 2010, que, como saben, terminó con la muerte de 9 activistas anti-israelíes turcos que pretendían atravesar ilegalmente las fronteras del Estado judío. Las noticias de la demora se conocieron un día después de que los familiares de las víctimas del operativo dijeran que no retirarán su demanda contra los comandantes israelíes, a pesar de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó recientemente por lo ocurrido. Musa Kogas, uno de los activistas que estaba a bordo del Mavi Mármara, el barco más grande de la flotilla que apuntaba a romper el bloqueo de Israel sobre Gaza, dijo: «No discutiremos la compensación ni abandonaremos los juicios hasta que se elimine el bloqueo sobre Gaza». Los funcionarios israelíes y turcos iban a encontrarse originalmente el 12 de abril para las conversaciones sobre la compensación por el operativo. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, quien visitó Estambul el pasado domingo, pidió a Turquía e Israel que normalizasen completamente el vínculo. Ya, pero el problema, Jordi, es que a pesar de que Benjamin Netanyahu tiene que disculparse por una acción militar que muchos discuten por qué se tenía que disculpar, pero bueno, digamos que les hace llegar, Israel desde el primer momento dice que está dispuesto a compensar a las víctimas, pues no, la gente del Mavi Mármara no quieren eso, no les interesa ni las disculpas ni las compensaciones, lo que quieren es que se elimine el bloqueo sobre Gaza. Lo que estamos hablando del bloqueo sobre Gaza, vamos a reiterarlo porque parece que mucha gente no lo tiene clara, no es un bloqueo ni para las medicinas, ni para la comida, ni para los artículos que se necesitan para la vida civil, sino simplemente para armas y para construcciones armamentísticas, que en este caso incluyen tubos, porque, por ejemplo, con esto que uno dice, no dejan construir desagües. No, es que los tubos del desagüe son con los que se fabrican los famosos cohetes Qassam. Entonces vamos a tratar de no mandarles piezas para que no nos bombardeen ellos a nosotros. Eso es de sentido común, pero
militantes anti-israelíes, da igual lo que se diga, da igual que lo que haya afirmado su propio primer ministro, ellos van a seguir en lo que demuestra que lo que ellos querían no era ni justicia, ni que se reconociese la implicación de Israel, ni nada. Lo único que quieren es seguir con la lucha. La lucha que significa la lucha de apoyo a Gaza, que significa el apoyo a Hamas, que significa la desaparición de Israel. Por si queda claro. Seguimos. Un terremoto de grado 6,1 en la escala Richter tuvo lugar en la provincia sureña iraní de Bushehr, donde se encuentra una central nuclear en fase de pruebas, aunque según se ha comunicado, el epicentro se situó a unos 100 kilómetros de la misma. Hasta el momento de esta reseña, el número de muertos ascendía a 37, los heridos a 850 y a más de 800 las casas destruidas, aunque seguramente esas cifras ascenderán a medida que progresen las labores de rescate y búsqueda. La corporación rusa Atomstroyexport, que dirige la construcción de la central nuclear, señaló que la situación era normal y que proseguían los trabajos a pesar de que el movimiento telúrico pudo sentirse incluso a 500 kilómetros del epicentro en algunos países árabes ribereños del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Bueno, Jordi, desde aquí queremos solidarizarnos con el pueblo iraní, y con los muertos, con los heridos y con los desplazados de esta tragedia. Esperemos que nadie atribuya un terremoto al Mossad o a algún servicio secreto, porque se van a decir que como tienen ahí la central atómica, pues esto lo han hecho los israelíes, como todo tiene que ser culpa de los judíos. A mí lo que más me inquieta de esto es que los fabricantes rusos, Atomstroyexport, dicen que todo está bien. Y a mí cuando los rusos dicen que todas las centrales atómicas están bien, me recuerda mucho a Chernobyl, cuando todo estaba muy bien. Así que espero realmente por la salud de toda la gente de Medio Oriente que las porquerías que están fabricando en esta central de Bushehr, que según ellos son solamente de baja intensidad y para uso medicinal, pues como sabemos que no son para ese uso, pues esperemos que no hayan fugas radiactivas, pues esperemos que no hayan contaminaciones que lleven a desastres más allá de lo ecológico, desastres humanos. El padre de Daniel Pearl, el periodista judío norteamericano secuestrado y asesinado en Pakistán en 2002, participará en la ceremonia del Día de Recuerdo de los Caídos en Jerusalén la próxima semana. Pearl, como saben, fue secuestrado y asesinado brutalmente mientras realizaba una investigación sobre los extremistas islámicos para el diario estadounidense The Wall Street Journal. 9 días después de su captura fue cruelmente decapitado. En un vídeo filmado por sus asesinos apareció diciendo: «Mi nombre es Daniel Pearl, soy judío norteamericano, mi padre es judío, mi madre es judía, yo soy judío». El próximo lunes 15 de abril, Yom HaZikaron, se recordará a los soldados y fuerzas de seguridad, así como a civiles caídos en guerras y ataques en el país y el extranjero, en una solemne jornada donde los familiares suelen participar en actos conmemorativos o visitar los cementerios militares. El profesor Yehuda Pearl, padre del periodista asesinado, encenderá una antorcha en recuerdo de los judíos asesinados en ataques terroristas y ataques antisemitas en todo el mundo. Sí, el caso de Daniel Pearl es especialmente estremecedor porque la gente recordará que el vídeo que por lo menos la televisión española no censuró de ninguna manera, se veía perfectamente el momento en que lo decapitaban después de pronunciar esas palabras. Y alguien que muere pronunciando las palabras «soy judío», pues merece estar en el mismo panteón que cualquier otro caído por las guerras de Israel o por el hecho de ser judío. Así que desde aquí nuestro recuerdo para Daniel Pearl y también recordamos que el último premio Daniel Pearl fue otorgado a un periodista muy querido por nosotros y por España en general, que es Enrique Zimmerman, que es portugués, que trabaja en la televisión israelí y aquí en España para Antena 3 Televisión y otros medios. También que lo recibió emocionado por el significado que tiene todo lo relacionado con este periodista judío que murió no solamente haciendo su trabajo de reportero, arriesgando su vida, sino que murió asesinado y no hubo ahí ninguna intención de canjearlo o pedir un rescate por el hecho de ser judío.
Bueno, pues aquí terminamos esta primera parte del informativo y ahora, Jorge, nos vas a traer algunas noticias culturales. Sí, culturales o sociales. Es un término un poco distinto porque esta semana hemos estado hablando de las cuestiones de la agenda, pero como recalcamos, muchas de las actividades de la agenda de esta semana están teñidas de estos homenajes a la Shoah, pero me gustaría hablar de alguna cosa que no tiene nada que ver con esto y tiene que ver, sí, con la cultura o con la sociedad. Tú sabes que en Israel existe lo que se llama la Agencia Judía, que es la agencia que promueve la emigración de los judíos hacia Israel. Es una agencia llamada Sochnut y el actual director se llama Natan Sharansky, que era una figura insigne de los judíos de la Unión Soviética. Bueno, este señor Sharansky se ha reunido con líderes religiosos judíos americanos y con un plan que es un poco arriesgado, es que en el Muro de los Lamentos en Jerusalén haya una nueva sección, un trocito, para el resto igualitario. Para las mujeres. No, igualitario. Ajá. Todavía no estamos. No, vamos a ver. Hoy en día hay una zona que es para las mujeres, pero las mujeres, según los ortodoxos, pueden rezar, pero no pueden oficiar como rabinos y no pueden dirigir el rezo. Y eso es lo que enfrenta a esta organización de la que hemos hablado, Mujeres del Cótel, Mujeres del Muro, con las autoridades. No, esto lo que quieren es crear una zona donde puedan estar rezando juntos hombres y mujeres, cosa que no está permitida y cosa que es muy de la línea de algunas corrientes mayoritarias entre los judíos de Estados Unidos. Por ejemplo, los reformistas, que tienen rabinas, los tradicionalistas, Masortim, también los construccionistas, los reconstruccionistas, vamos, todos los que no son los ortodoxos. Natan Sharansky pretende conseguir el apoyo de estos judíos estadounidenses para poder presionar de alguna manera al gobierno israelí para que lleve a cabo esa medida, porque él no la puede llevar a cabo, es solamente un pedido, es como una sugerencia. Lo que pasa es que también se sabe que Benjamin Netanyahu no estaría tan en contra de esa sugerencia, lo que pasa es que necesitaría un poco más de apoyo. Y quizás este sea el momento, porque justamente en este momento el gobierno de Israel no tiene como socios de gobierno a los partidos ortodoxos. Lo que pasa que puede ser que con vistas a un futuro, pues no quieran ahora acometer leyes o proyectos o decretos que los pongan, que los enfrenten a los ortodoxos. Bueno, pero sería muy bonito y sería una imagen que tendrían que cambiar en muchas. Ya sabes que la iconografía, cuando se muestra judíos Israel, se muestran a un soldado y se muestra a un judío ortodoxo rezando en el muro. Bueno, pues sería muy bueno que se vieran a gente que está rezando en el muro, hombres y mujeres juntos, y no necesariamente vestidos de una manera llamativa, simplemente judíos que por el hecho de ser judíos están rezando y no porque un uniforme o vestimenta especial los distinga. Bueno, seguro que es un tema que traerá polémica, como todos estos temas en Israel, pero bueno, veremos qué sucede. Y creo que me vas a hablar ahora de algo aquí en España, ¿no? Sí, algo en España que empieza hoy mismo, hoy 11 de abril, empieza una exposición hasta el 31 de mayo en el Museo Sefardí de Toledo. Como sabes, el Museo Sefardí tiene muchísimas actividades y esta es una exposición itinerante, pero que empieza primero en Toledo, sobre la huella de la cultura judía en Lorca, que es una localidad murciana que cada vez, digamos, está potenciando más sus raíces judías. Bueno, es una ciudad de Lorca que ha saltado a las titulares más que nada por el terremoto del año pasado. Creo que esta semana pasada también tuvieron un pequeño susto y en Lorca se ha encontrado un cementerio judío en bastante buen estado, etcétera. De todo eso se habla en este recorrido fotográfico, en esta exposición, que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y que visitará después de Toledo otras comunidades autónomas hasta finalizar el último en la propia sinagoga de Lorca, cuando coincida con el 10º aniversario
de la puesta en marcha del Consorcio para el Desarrollo Turístico y Cultural de Lorca. El objetivo no es solo dar a conocer la historia de Lorca, de la comunidad, sino también divulgar detalles relativos a su vida cotidiana, profesional, religiosidad y cultural. El complemento a la exposición temporal será una conferencia que dará en el Museo Sefardí de Toledo el profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, que también es el director científico de las excavaciones arqueológicas que han tenido lugar en el Castillo de Lorca y que se llama Jorge Eiroa. Así que bueno, la huella de la cultura judía en Lorca puede verse en Toledo. Así que, como quien dice, pueden matar 2 pájaros de un tiro, volver a visitar el Museo Sefardí de Toledo, que siempre es algo muy agradable y que viene muy bien en cuanto llegue la primavera de verdad, porque con estos días tan grises y lluviosos no dan ganas de salir de casa. Estamos hartos, pero en cuanto asome un rayito de sol, porque en Toledo también suele ser un poquito más fresco que aquí en Madrid, así que en cuanto asome un rayito de sol, les recomiendo, si viven en la zona de Madrid, cógese con el AVE, están en media hora, se está en Toledo. Les costará más subir desde abajo de Toledo a la parte alta donde está la ciudad antigua que llegar desde Madrid a la ciudad. Seguro. Bueno, Jorge, pues con esta noticia sobre el legado sefardí terminamos. Mañana más. Mañana más, aquí estaremos.